mural es considerado como un mural de corte feminista. ¿Por qué? Porque, como ustedes podrán observar, pues hay mujeres en la conformación de esta obra de arte. Fue erigida en el año 2021 precisamente para conmemorar el 8 de marzo, el 8M. ¿Por qué es tan importante visibilizar, visualizar, hacer muy patente, hacer mucho ruido sobre la violencia de la mujer? Pues precisamente por lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Mucha violencia de género en contra de las mujeres. Y entonces, obras pictóricas como este mural, nuevas políticas públicas y una sensibilización social sobre este problema que lo tenemos acarreando desde los inicios de nuestro México y hasta ahorita en la actualidad, que nos sigue doliendo y nos sigue pegando día a día. Hablaremos pues de la violencia de género, pero haremos un espacio específico para hablar de la violencia familiar. ¿Por qué de la violencia familiar? Porque ha venido evolucionando este concepto. Anteriormente se le conocía o se le nombraba como violencia intrafamiliar porque se consideraba nada más dentro del núcleo familiar. Ahorita el concepto está más amplio, ¿sí? Se ha extendido, por eso se denomina violencia familiar. Y si consideramos las nuevas concepciones de la familia actual, no de la tradicional, la que era un núcleo cerrado, mamá, papá, hijos, ahora tenemos un concepto de familia ampliado. ¿Qué significa esto? Familias que pueden ser conformadas por un nieto y su abuelo o su abuela, por personas que han decidido hacer una vida en común de diferentes formas, y para no quedarnos con una concepción restringida de lo que es la familia, entiéndase cualquier núcleo familiar en el que una o varias personas conviven como familia el día a día. Entonces, si estás en este tipo de relación, cualquiera que sea, y encuentras algún tipo de violencia, estás enfrentando lo que pudiera ser una violencia familiar. Es importante hablar de este tema porque la concientización de que existe violencia es importante desde todas las trincheras. ¿Qué significa esto? Que visualicemos cuando existe la violencia familiar y que no nos detengamos por estas concepciones arcaicas de lo que ya no es. Ejemplo, pensar que solamente al interior de una familia que tienes que estar casada o casado para que exista una violencia familiar. No. Este mito de considerar que la violencia tiene que ser reiterada, tampoco. Otro mito más, que se tiene que ver la violencia, se te tienen que ver los golpes, los moretones, las lesiones, las agresiones. No, la violencia presenta diferentes caras. Puede ser una violencia psicológica, puede ser violencia física, puede ser violencia económica o patrimonial, diferentes tipos de violencia, y no tiene que ser reiterada. Puede ser un solo evento, puedes estar sufriendo un solo evento y estaremos en presencia de violencia. Y sobre todo, como ya les comenté, si se encuentran ustedes en una relación y el agresor o la agresora tiene algún parentesco contigo, es violencia familiar. No tiene parentesco conmigo, pero hemos decidido vivir juntos, es violencia familiar si estás en alguno de los supuestos de los que ya he comentado. Entonces, aunque ya no es el mes de marzo, sí es importante considerar que la violencia se vive el día a día, que la gran mayoría de personas que sufren violencia son las mujeres, pero no nada más las mujeres son objeto de violencia, también los hombres, también los niños, los adultos mayores, los grupos vulnerables. Entonces, quiero hacerles patentes que también existen mecanismos de primer impacto que pueden proteger a una persona que se encuentra o está pasando por una violencia, ¿sí? Y esto es por una diversidad de normas, pero vamos a hablar de palabras un poquito más sencillas y hablemos de medidas cautelares, medidas provisionales, medidas precautorias. ¿Qué significa que tú solicites una medida? Bueno, que de inmediato se van a tomar en consideración acciones para que la violencia cese o para que no se siga realizando, o bien para que no escale la violencia, cualquiera que ésta sea.
Bueno, pero Se ¿qué tipo preguntarán. de medidas se pueden tomar como medidas provisionales? Infinidad de medidas. Abstención de acudir a un domicilio, que no se le acerque la agresora o el agresor a la víctima, que no la contacte ni por medio de otra persona, ni por medios electrónicos, entre muchas otras, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Bueno, el firmamento es un universo, igual forma las medidas precautorias, cautelares o provisionales también son infinitas. Aquella acción que requieras para que la violencia termine, para que tu integridad se salvaguarde, se puede solicitar, solo hay que considerar un tip. Cuando solicites cualquier medida provisional, tienes que fundarla y motivarla. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no le digas exactamente a la autoridad que en qué artículo, en qué ley, dónde dice que se te puede conceder esta medida, tú se lo pidas con palabras. Necesito que pare esto, señor juez, señora juez, persona titular de un órgano jurisdiccional, empoderamiento, fiscalía, etcétera. Necesito esta medida. La necesito por este motivo y me es urgente y necesaria por este otro motivo. Si tú cumples con mencionar qué medidas solicitas, la urgencia y la necesidad de la misma, se te va a conceder. Entonces, como les decía, para concluir, aunque no sea el mes de marzo, también vamos a seguir levantando la voz todos los días para procurar que la violencia y sobre todo la violencia de género contra la mujer cese por cualquier medio, y daremos a conocer o compartiremos con ustedes lo mucho o poco que se pueda para evitar que la violencia siga. Muchas gracias.